Hola y bienvenido a otro podcast, otro episodio del podcast del Doctor Oso 101. Yo soy Antonio Salgado y hoy vamos a hablar de Vermont Solutions y todo el tema de transformación digital. No te vayas. Bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast sobre tecnología, psicología de marca y redes sociales. Bueno, pues estoy aquí con José Carlos Navarro, director de operaciones de Vermont Solutions, que es una empresa global, empezando en España y ahora empezando a expandir sus operaciones en Argentina, Chile, México, Estados Unidos y pues ojalá en más lugares. ¿Cómo estás, Muy José? bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Antonio. No, hombre, pues bienvenido aquí al podcast y pues muy contento porque vamos a hablar sobre transformación digital. Pero platícame antes de empezar con todo esto, ¿qué hace Vermont? Pues Vermo Solution, como has dicho, es una empresa española que nació hace ya 15 años, en la cual nació con 4 ingenieros que se centraban mucho en el tema de HPC, High Performance Computing. Es decir, toda la optimización matemática y toda la optimización de cálculos que había. Empezamos a trabajar en grandes bancos desde el primer momento, fueron nuestros primeros clientes allá en España, y gracias a estar en ese punto de I+D, empezamos cada vez pues, a meternos en más tecnología. Entonces pues terminamos derivando a grids computacionales, cloud computing, big data y poco a poco creciendo en toda esa área, caché distribuida y demás. Y una vez que teníamos los conocimientos, pues bueno, pues empezamos a dar los servicios a otros clientes y a intentar también esa experiencia y esa exigencia trasladarla a otros clientes que comenzaban con temas de transformación digital. A ver, cuéntanos, ¿qué es la transformación digital? Porque pues, de repente podemos entender muchísimas cosas, pero pues nada mejor que tú nos puedas decir qué es una transformación digital. Pues al contrario de lo que dice la palabra digital, la transformación digital es el 80% de las ganas de que las personas quieran cambiar. Okay. Y tenemos para mí es una parte muy importante que he aprendido de un profesor que decía eso, que la transformación digital, el éxito de la transformación digital recae en el 80% de las personas. La transformación digital básicamente es cuando tú tienes empresas que tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, como creo que todos somos conscientes, bueno, y últimamente más con el tema de la inteligencia artificial, pero hace bastante tiempo que ya los servidores están en la nube, están deslocalizados, ya los procesos no pueden tardar horas, tienen que ser instantáneos. Desde que tenemos los teléfonos móviles, tú no vas a estar esperando que una operación tarde muchos minutos, tiene que ser algo en el momento. Todo el mundo quiere tener disponibilidad absoluta de todo en todo momento, tiene que estar replicado. Entonces, es adaptar una empresa a estas nuevas necesidades. ¿Qué pasa? Que en esta transformación digital nosotros lo enfocamos siempre en distintos pilares. Está una parte que es las tecnologías, que eso lo tenemos claro todos, es decir, el uso de ERP, de CRM, está el uso de las nuevas infraestructuras, del cloud computacional, de las cantidades de datos ingentes para hacer business intelligence. Y también está otra parte que se van olvidando, es el tema de normativas. Okay. Cumplimiento de normativas, porque es una cosa muy importante. Como bien sabes, en Europa tenemos muchas políticas muy restrictivas y que cuidan mucho a los ciudadanos, pero muchas veces para las empresas es un problema con temas de la GPDR, PSD2, ciertas normativas que tienes que cumplir. Y lo que nosotros hemos percibido por nuestra experiencia, porque al final hemos estado trabajando siempre con grandes clientes, es que hay muchas empresas actualmente que están haciendo la transformación digital por impulsos, guiándose mucho por marketing. Ahora mismo lo más importante son los agentes de IA, ¿no? Y ahora muchas empresas quieren poner agentes de IA. Y era como, un segundo, planteémonos dónde estamos. Porque si vamos por impulso, seguramente esto no salga bien. Entonces eso es lo que nosotros intentamos aportar desde Vermo Solution. Un poco de mesura, un poco de tranquilidad y decir, vale, ¿en qué punto estáis? ¿Dónde queremos llegar? Creemos un roadmap y empecemos a cumplir ese roadmap, pero siempre teniendo en cuenta todos los ejes, la normativa, la tecnología, la infraestructura y sobre todo las personas. Que no se nos olvide que para que esto tenga éxito, toda la empresa tiene que estar involucrada en la transformación digital. Oye, es bien importante esto que estás diciendo, que por impulso, porque efectivamente muchos clientes empiezan con, pues es que yo quiero esto, yo quiero lo otro, y estoy viendo que esta empresa ya está haciendo esto, y nosotros no lo estamos haciendo. ¿Por dónde empieza en realidad este tema de, digo, yo siempre lo he pensado, primero es la adopción digital para que haya una buena transformación digital, pero ¿ustedes por dónde recomiendan empezar? Yo lo primero de todo recomiendo una cosa que casi ninguna empresa terminamos haciendo, que es tener documentados los procesos.
¿Por qué? Porque el CEO de una empresa tiene una impresión sobre qué es lo que falla, el financiero tiene una impresión sobre qué es lo que falla, el técnico, y cada uno tiene una visión distinta de qué es lo que está fallando. Eso Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que al final, si yo llego como un consultor externo y hablo con el CEO, creo que el problema está en el punto A. Pero si hablo con el financiero, en el punto C. Y entonces al final siempre hay un problema. Si todo el proceso está documentado, será muy fácil y muy transparente ver dónde está el fallo. Y después el otro fallo antes de la adopción digital es lo que te comento, las personas. Hay muchas dinámicas que ya son famosas de design thinking y de esos procesos que te ayudan a decir, vale, ¿qué punto de vista tiene cada uno? Que cada uno me pondere cuál es el dolor que más grande tiene la empresa y a partir de ahí que el consultor externo sea el que cree ese roadmap. Y una vez que creemos ese roadmap, dentro de ese roadmap, mejor dicho, también vamos a ponderar qué adopción digital tiene la empresa en este momento. No es lo mismo una empresa que ni siquiera tiene una web a una empresa que a lo mejor lo que quiere ahora mismo es irse a la nube para tener una deslocalización total. Eso también está ponderado, pero para nosotros el punto principal de la transformación digital son las personas, los procesos y a partir de ahí pongamos la tecnología al servicio de los procesos y las personas y no al contrario. ¿Y las normatividades internas, cómo juegan en este papel? ¿Van al mismo tiempo que vas haciendo esta implementación o este diseño? ¿O bien? Esto es muy orgánico. O sea, esto hay que tenerlo muy claro. Tú vas a empezar una foto, vamos a tener una reunión, por ejemplo, desde Vermo Solution, cada vez que empezamos con un cliente nuevo, hacemos un assessment gratuito en el cual la primera consultoría, por decirlo así, nos sentamos con ellos, que nos enseñen cuáles son sus problemas, cuál creen que son sus problemas, y a partir de nosotros ahí hacemos un informe de manera totalmente gratuita para que, oye, mira, este es el roadmap que nosotros creemos o donde creemos que podéis llegar de esta forma. Y eso lo hacemos nosotros y a partir de ahí nosotros damos una solución que sí que tendría un coste. Pero ese assessment gratuito, ese assessment principal, es muy importante porque al final es una cosa orgánica. Es decir, yo tengo una visión a día de hoy, viendo cómo estáis cada uno y viendo las dinámicas que tenéis dentro de la empresa. Pero sobre todo lo que te comento, hay que hacer los procesos, hay que ver qué es el problema. ¿Por qué? Porque después nos vamos encontrando que se van haciendo problemas. En todas las empresas hay unas personas que son los early adopters, son los primeros que tú llegas, dices, oye, mira, tengo esta tecnología, ¡buah! Yo hago la prueba, yo soy el primero en probarlo, tal, y después tenemos a la gente que es la prehistoria, ¿no? El de sigo haciéndolo con papel y lápiz o todavía no entiendo. Si no conseguimos convencer al del papel y lápiz, esa transformación digital va a fracasar. Y para poder convencer al del papel y lápiz, tenemos que entender qué le duele al del papel y lápiz o por qué no quiere cambiar y facilitarle la vida. Entonces ese es el proceso que nosotros hacemos. Después, obviamente, está, creo que te comenté alguna vez, el tema de casos de intentos de transformación digital erróneos. Teníamos una empresa que tenía un proceso interno que se demoraba 36 horas. ¿Vale? Oye, sí, tiene un proceso, una base de datos, 36 horas funcionando, estupendo. Vamos a migrarla a la nube. No es lo recomendable. No, es que es urgente porque el dinero que tenemos por parte de gerencia es para migración a la nube. Estupendo. Si se migran a la nube, ¿qué se van a encontrar? Que mensualmente van a tener una factura altísima, porque son 36 horas de consumo en la nube. Sí. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Oye, no, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a optimizar primero este proceso. Cuando tengamos optimizado y lo dejemos en 1 hora o en media hora o en lo que consigamos optimizarlo, ese proceso lo vamos a migrar. Pero si lo hacemos al contrario, vamos a tener un problema. Entonces, en ese punto en el que nosotros nos gusta que se apoyen en nosotros, ¿este es el camino correcto? Sí, no, tal. Entonces ahí puede un poco jugar con eso. Ok, ¿y cuál es la resistencia que más encuentras en los clientes de papel y lápiz? ¿De por qué no quieren migrar? Sobre todo porque no entienden qué le aportan. O sea, eso para mí es, yo creo que el punto principal es, son personas que tienen su pequeño reino en el cual ellos controlan todo y tienen miedo a, si llega algo nuevo, me va a quitar el trabajo, si llega algo nuevo voy a tardar más, si llega algo nuevo no voy a entenderlo. Y hay una parte que hay que entender que es, si tú ahora mismo eres capaz de hacerme, por ejemplo, las nóminas y tardas en hacerme las nóminas 1 hora, muy probablemente los 3 primeros meses que hagas las nóminas con un software, en vez de 1 hora, tardarás 2. Porque tienes que entender ese software, porque tienes que adaptarte a ese software. Sí, claro. Pero a partir del tercer mes, vas a tardar en hacer las nóminas 15 minutos. Entonces, ese punto, esa falta de visión en el horizonte,
es lo que normalmente son las reticencias que entendemos. Entonces tienes que ir, en vez de intentar hacer un Big Bang, nosotros estamos muy en contra de los proyectos Big Bang, de vamos a cambiar la empresa por completo, tiene que ser una cosa progresiva. Es decir, un pequeño cambio que de repente esa persona vea que ha mejorado algo. Otro pequeño cambio entonces, algo gradual que de repente ya sea esa propia persona la que te vaya solicitando cosas. Yo tengo un caso de éxito que fue con la implantación de un ERP que al principio no querían. Y conseguimos que llegara un momento y ahora de repente son esa persona, esa chica es la que nos solicita, oye, ¿no hay una cosa que directamente lee la factura y mete los datos directamente en la factura y tal sin tener que meterlo y llamarnos? Es decir, hemos pasado de una persona que era totalmente reticente a la tecnología a que es la persona que está diciendo, oye, he escuchado que existe esto, me lo podéis poner. Pero por eso, que hemos hecho un proyecto poco a poco de... Una llamada. Y hemos hecho un proceso poco a poco de mejora. Y esas son las mayores reticencias que encontramos en la parte de transformación digital. Y después, el tema de la gente que se mueve por impulso del marketing. ¿Sabes? Gente que de repente, hace 5 o 6 años, era Big Data, después fue Cloud Computing, hoy día los agentes de IA, hace 2 años la automatización, y de repente tengas cuenta que hay grandes empresas que meten muchísima pasta en este proyecto de inteligencia artificial. Y están los propios técnicos dentro de la empresa diciendo, pero es que no nos hace falta eso, que nos hace falta otra cosa. No, el dinero es porque tenemos que decir que estamos haciendo un proyecto de inteligencia artificial. Y es como, sí, la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo y nos está ayudando muchísimo, pero hagamos las cosas con cierto orden. Sí, exacto. Tienes como los dos polos, ¿no? Quienes ya quieren poner todo lo que se pueda y otros que no, mientras menos pongas es mucho mejor. Yéndome al extremo donde todo el mundo quiere que ya pongas cosas ahí, ¿qué es lo más común que tengas que hacer con ellos para decir, aguanta, primero hay que hacer estas cosas? Yo creo que sobre todo hace un trabajo de introspección con ellos. Vamos a sentarnos, vamos a un poquillo de tu empresa. Te cuento otro caso que tuvimos que fue muy curioso, que justamente con la misma empresa que me pedía hacer la migración de las 36 horas, tenían muchos procesos que se demoraban 36 horas, te hablo que más, pero después había procesos de 1 hora, te hablaba de consultas en base de datos. Okay. Pero la verdad que eran consultas complejas, pero 1 hora, 20 minutos, 10 minutos, y de repente, esto fue hace 7 años creo que fue, si no recuerdo mal, se involucraron en un proyecto tenían que hacer su aplicación móvil. Okay. Claro, entonces empezaron a meter dinero en su aplicación móvil. Y yo recuerdo un momento en el cual, hablando con uno de los gerentes, le dije, ¿sois conscientes de que nadie está con el móvil esperando un resultado 5 minutos? Tú puedes hacer la mejor aplicación de móvil, puedes gastarte el dinero que tú quieras, pero si yo cuando voy a mirar mi número de cuenta para que salga el dinero que tengo en mi cuenta corriente, tarda 5 minutos, no voy a entrar nunca. Y no tenéis un problema de aplicación. Entonces, ese trabajo es, venga, vamos a sentarnos un segundo. Sí, yo entiendo lo que tú quieras y te lo voy a hacer. Y te voy a explicar cuáles son las ventajas. Y ahora te voy a explicar cuáles son los inconvenientes. A mí me recuerda mucho, también trabajamos con startups, en las cuales ayudamos a que crezcan y le llamamos la parte tecnológica. Uh-huh. Y me gusta mucho cuando le discutes a una persona su idea de negocio. Es algo muy parecido. Yo no voy en contra tuya, pero lo que tu idea de negocio es tu hijo. Y todo el mundo se cree que su hijo es el más guapo, el más rápido, el más listo y el más todo. Uh-huh. Entonces, hay que tener delicadeza para decirle, oye, tu hijo no es el más guapo, ¿sabes? Pero oye, tiene cosas buenas tu hijo. Pero entonces el mismo trabajo es tu empresa funciona bien, o podría funcionar mejor, pero vamos a ir trabajando un poco en que él mismo se dé cuenta de cuál es el problema que tiene. Y en este caso, en el caso de la aplicación móvil, fue bastante claro que cuando él de repente se le dijo eso, se quedó un poco como parado y vale, pues del presupuesto que has dicho, vamos a coger un trocito del presupuesto y dediquémonos a optimizar, en este caso, las consultas de base de datos, que son bastante más urgentes. Pero sí. Ese es un poco el trabajo psicología. ¿Quién lo iba a decir? Sí, es que, he pensado, muchos de los trabajos o las horas laborales que podíamos hacer, las 8 o 12 horas en 1970, las generamos hoy día en 1 hora, 1 hora y media, a lo mejor, y el resto del tiempo se supone que podríamos dedicarlo a otras cosas, pero seguimos dedicándolas al tema laboral, ¿no? Es un tema muy, muy,
muy bien elegido o muy bien sacado, porque yo lo que veo muchas veces es este estrés, que ahora hablamos tanto de la salud mental y demás, que también es bastante importante, y nosotros tenemos temas de las ISO para ello. Yo creo que viene un poco causado por lo que comentas. Al final, si yo veo que mi competencia es capaz de hacer, por llevarlo a algo muy sencillo, 100 cálculos matemáticos, y yo solamente soy capaz de hacer 20, de repente empiezo a tener cierto estrés. Y ese estrés me hace que no termine de hacerlo bien y tal. Y muchas veces a lo mejor no es el rendimiento. Antiguamente tú trabajabas 8 horas al día y hacías 2 facturas. Pero todo el mundo hacía lo mismo. Sí, el problema es que a día de hoy, si tú no te adaptas a los nuevos tiempos, es que hay una persona que está haciendo el mismo, con el mismo esfuerzo que tú, está haciendo 100 veces más trabajo que tú. Y eso te va a causar a ti un estrés. Es que muchas veces el tema de la transformación y el adaptarte a los nuevos tiempos también un poco es a nivel psicológico. Es decir, oye, yo no soy menos que nadie. Es que a lo mejor la otra persona tiene mejor herramienta que tú. Es que a lo mejor tú estás intentando cortar un árbol con un cuchillo de cocina y hay una persona que va con una motosierra. Entonces también yo creo que es lo que tú comentas, los tiempos han cambiado y el problema es que no todo el mundo hemos cambiado. Entonces hay empresas que siguen con la mentalidad de hace 20 años, pero intentando llegar a los objetivos y a los rendimientos que tienen empresas que sí que han nacido en el siglo XX. Sí, sí, exacto. Y hablando de startups, ¿cómo te va con ellos? ¿Cuáles son los alcances que tienen? Porque bueno, yo veo Vermont Solutions y veo el crecimiento que están teniendo en otros países. Y de repente puedo pensar, bueno, Vermont a lo mejor no es para mí. Yo creo que una cosa muy importante, no todo el mundo valemos para todo el mundo. O sea, Claro. es decir, yo no voy a intentar meterme con el calzador en un zapato que no me está bien. O sea, si yo tengo un 45 de pie, no voy a intentar meterme un 42 de pie. O sea, es decir, porque muchas veces eso sale mal. Con el tema de las startups, normalmente nos va bien. O sea, hemos tenido obviamente éxitos y fracasos. Yo creo que fracaso no, aprendizajes por parte de las dos partes. De lo que hablamos, yo creo que el mayor problema aquí, por un lado, en el tema de las startups está el equipo que tiene la idea, que al final es un equipo que tiene sus egos, tiene su idea, es su hijo, y después está la sensibilidad o la forma de trabajar que podamos tener nosotros para decir, oye, creemos que esto no es así. Esto es muy sencillo, es decir, si yo creo que tu camino va a llevarte a un precipicio y tú no quieres hacerme caso, yo lo entiendo perfectamente, pero también tú tienes que entender que yo te deje. O sea, esto no es Thelma y Luis, no voy a saltar contigo en el precipicio. Yo te estoy avisando de que eso lleva a un precipicio. Entonces, a nivel tecnológico hemos potenciado, llevamos ya más de 7 startups que las hemos potenciado y súper bien, porque la parte que mejor tienen con nosotros es, en un momento de incertidumbre que hay en la transformación digital, de que hay muchísimos expertos al final nosotros lo que hacemos es ayudarte, ponerte la experiencia que tenemos en grandes empresas para tu pequeña empresa, para que sea escalable, para que de verdad llegue a algún lugar, poner todo el capital humano que tenemos encima, porque a nosotros nos interesa que llegue bien, porque al final nosotros nos involucramos contigo en esta empresa, participamos de esta empresa. Entonces yo creo que eso es distinto a subcontratar a alguien. El que subcontrata, si tú le pidas a una persona que te haga una página web, la misma página web hay una persona que dice que te tarda un mes y otra persona te dice que te tarda 5 meses. Nosotros lo que intentamos es que a mí yo soy el primer interesado en que esto vaya adelante. Por consiguiente vamos a poner a las mejores personas cualificadas para que esto siga adelante. Claro. Entonces ahí vamos bien y de hecho estamos ahora con startups en Chile, con algunas estamos empezando a hablar con una en Argentina y yo creo que la verdad que tenemos estamos funcionando bien, pero tampoco aceptamos ni todo el mundo que llega, ni creemos que seamos la herramienta adecuada para todo el mundo que nos solicita. O sea, hay que ser honestos. No, hay fallos que pueden ser nuestros, fallos que pueden ser, o no fallos, sino que somos personalidades distintas como empresa y hay proyectos en los que no podemos participar. Exacto. Oye, José Carlos Navarro, director de operaciones de Vermont Solutions, platícame un poco más de el HPC. High Performance Computing. Pues mira, eso te puedo hablar desde a nivel sentimental o a nivel técnico. HPC fue lo primero que yo hice cuando yo soy ingeniero informático. Sí. Y antes de terminar la carrera empecé a hacer práctica en una empresa, CEDIAM,
Y empezamos con el HPC, empezamos con los grids computacionales. Allí lo que hacíamos es el tema de aceleración de cálculos matemáticos. La parte del grid computacional funciona de una forma en la cual tú las tareas que tienes las partes en muchos nodos para que se ejecuten de forma paralela. Okay. Eso tenía mucho sentido hace 15 años en banca, y en aseguradora, por eso nosotros empezamos a trabajar con ellos, porque tienen los cálculos de actuariales, colectivos, trabajan con herramientas como Murex, para temas de inversión en bolsa como Forex, en fin. Todas esas herramientas nosotros somos los que damos el soporte para que esa herramienta reduzca los tiempos y puedan dar unos datos con mayor precisión. Pero a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar, también trabajamos en su momento con temas de GPU, hicimos proyectos cuando todavía CUDA iba en la versión número 1 de NVIDIA, optimizaciones de cálculos con GPU, y una vez que ya estábamos metidos en ese mundo empezamos con otras partes que se fueron añadiendo a HPC. Es decir, HPC no era solamente el grid solucionaba el problema de procesamiento, pero después nos encontramos el problema del acceso a data. Ahí empezamos a trabajar con herramientas como Oracle Coherent o Memcache, es decir, caché distribuida y caché que iba en memoria RAM. Empezamos a trabajar más a fondo con la base de datos, Oracle SQL, y poco a poco íbamos como abriendo ese melón que es HPC, que vamos, que no es que lo definamos nosotros, es un concepto que está definido. Empezamos cada vez a meterle más capas. ¿Por qué? Porque ya habíamos solventado el problema del procesamiento, ahora el problema que teníamos era el acceso a datos, espérate, ya hemos solventado el proceso a datos, ahora el problema que tenemos es la disponibilidad del dato. Cada vez vas haciendo como el ciclo de vida de la integración continua y de la optimización continua, pues vas buscando dónde está el nuevo embudo para poder optimizarlo. Y ahí fuimos creciendo. ¿Qué pasa? Que eso cuando nosotros comenzamos era un sector muy de nicho. Lo he dicho, banca y aseguradora principalmente era nuestro sector de trabajo. Pero gracias a la gran cantidad de datos y a las nuevas formas de toma de decisiones de las empresas, ese proceso que antes era muy de nicho, hoy día se ha puesto, como se dice, ¿no? Es el foco principal de todas las empresas. Un ejemplo es, hay un ejemplo que pusimos hace poco de la diferencia entre DeepSeek y ChatGPT. Salió a la palestra cuando de repente DeepSeek hace el mismo trabajo que ChatGPT, consumiendo 10 veces menos. Todo el mundo como, Dios mío, ¿qué está pasando? Pues justamente que han aplicado conceptos de HPC. Han optimizado la infraestructura, han optimizado los consumos, han optimizado el acceso al dato, y eso al final lo que hace es reducir los consumos. Y esto es muy importante, no solamente por ahorro de costes y porque te da más disponibilidad de datos, sino porque a día de hoy es muy importante la sostenibilidad. Claro. Menos consumo es menos consumo eléctrico, menos contaminación, menos todo. Entonces, las grandes empresas ya se habían dado cuenta hace tiempo, pero ahora mismo ya todas las empresas se están dando cuenta de que hay que optimizar los datos. Mucho más importante es optimizar un proceso y optimizar un dato que comprar un nuevo servidor o que migrarse a la nube. ¿Sabes? Para mí, lo principal es hagamos las cosas bien. Sí, hay código que se desarrolló hace 25 años. Hace 25 años no había casi paralelización, se desarrollaba en lineal. Tal. Por favor, hagamos ese esfuerzo porque de verdad va a ser un beneficio muy grande para nosotros. Es como cambiar ciertos paradigmas, como ahora todo se desarrolla en microservicios, porque tiene sentido. Y hay gente todavía que se aferra a hacer un código, no, hazlo en microservicios. Entonces, todas esas cosas de las que hablo, que ya son más técnicas, son las que nosotros intentamos que entender la gente. Si a mí me puede venir una startup que es de biotecnología, ¿sabes? O una startup que sea de construcción, y no va a entender de lo que estoy hablando. Lo que va a entender es que está funcionando el software, sí, pero como ese software tenga que escalar o tenga que ir a otros lugares, te vas a encontrar con un problema a lo mejor tarde. Diseñemos bien las cosas hoy y hagamos que de verdad todo tenga un concepto de optimización. Ok, cuéntame de los microservicios, ¿qué es? Antes de que vayamos a la parte... Eso, yo creo que he bajado mucho de nivel. No, microservicios es una forma de desarrollo. Antiguamente tú cuando desarrollabas hacías todo el código, ¿no? Y entonces era como toda una funcionalidad. Era, vale, mi página web que vende, por ejemplo, un e-commerce, o mi página web vende cosas en internet, tiene su pasarela de pago y demás. Hoy día no se programa todo en un solo código, sino que se crean servicios que se interconectan. Es decir, yo tendría un pequeño servicio que es la pasarela de pago, un pequeño servicio que es el que me muestra el catálogo, un pequeño servicio que es la página como tal, un pequeño servicio que me lleva el logueo de las personas.
Entonces, al final, ¿qué pasa? Que eso me ayuda muchísimo y es un avance brutal, porque número uno, si tengo que cambiar un desarrollo, antes pasaba, y esto me ha pasado 1000 veces, cambias una línea de código, mejoras lo que has hecho tú, pero de repente deja de funcionar 5 lugares distintos del código. Sí, pasa. Vale, yo creo que todos los que somos ingenieros y programadores hemos pasado por ahí. Con el tema de los microservicios encapsulas mucho más todo. Entonces, si yo toco solamente la pasarela de pago, es imposible que deje de funcionarme el catálogo de los productos, por decirte algo, un ejemplo que es muy visual. Y aparte, eso nos da otros puntos que son muy importantes de mejora, ya hablando más a nivel de rendimiento, que es migrar un programa diseñado en microservicio a la nube. Es mucho más sencillo. El tema de seguridad, puedo meter seguridad en todos los microservicios, en todos los puntos, por consiguiente puedo hacer que ciertos módulos estén más securizados que otros, ¿sabes? Porque al final, hoy día otro de los temas de los que no hemos hablado y es muy importante el tema de la ciberseguridad, tanto a nivel de las personas y de la formación, que las personas tenemos que aprender a desconfiar de todo. Es muy triste decir esto, pero es verdad, pero también a la hora del desarrollo del código. Sí. Entonces, pues en todo eso, en esos puntos son los que nosotros trabajamos en la arquitectura de microservicios. He bajado mucho de nivel al hablar de eso, discúlpame, pero bueno, se ha entendido. No, un poco es la idea, porque mucha de la gente que nos ve no son técnicos necesariamente, claro. Gente que está en marketing, así que por eso bajar un poco para que ellos puedan entender esta parte. Ahora sí, cuéntame la parte emocional del HPC. La parte emocional fue porque fue mis comienzos. Entonces para mí fue, sí, yo estaba todavía en cuarto de carrera, de repente empiezo a trabajar en esta empresa y fue, yo recuerdo empezar a trabajar en grandes bancos, en ese caso cuando estábamos en CEDIAN trabajamos con el banco Banesto, empezar a trabajar con el banco Santander y claro, era de ser un becario a estar trabajando con la élite que en ese momento existe. Gracias a Dios sigo trabajando con alguna de esas personas. De hecho, son compañeros míos y socios míos, porque son la élite. Y lo que aprendí en ese momento de personas como Samuel Martínez, como Santiago Portela, como David, Guillermo, ¿sabes? Dani, ¿sabes? Son gente. Y de repente, claro, es que un chaval de 24 años está trabajando con gente que está dándole soporte a los grandes bancos. Fue como, ¿sabes? Entonces esa es la parte emocional que tengo ahí. Y después comenzar proyectos de cosas que a día de hoy son top. Sí, el haber programado en la versión 0.9, si no recuerdo mal, desde la 0.9 de CUDA, cuando hoy día CUDA es la optimización por GPU, de hecho vemos las acciones de NVIDIA cómo van subiendo, porque son los que más apostaron en ese momento y haber estado involucrados en ese tipo de proyectos, en temas de virtualización, haber hablado con gente que a día de hoy son referentes, pero que cuando yo hablaba con ellos eran otra persona, eran simplemente personas que llevaban 5 años más en la carrera que yo. Pues tiene un componente emocional porque echa la vista atrás y dice, es lógico que consigamos llegar aquí y que hagamos las cosas de esta manera, porque la gente que a nosotros nos ayudó es que eran la élite. Es que eran, ¿sabes? Y ya sé que todo el mundo puede pensar eso, pero es que he trabajado con la élite en ese sector y en los bancos en ese sector eran la élite, ¿sabes? Eso están demostrados, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Banesto, ¿sabes? Esas personas tienen unas exigencias que son brutales. Entonces, claro, pues un poco esa es la parte emocional, ¿no? De ver dónde han llegado mis compañeros, claro. Gracias a Dios tenía otro al lado, y decir, madre, creo que acertamos cuando hicimos esa apuesta hace 20 años, o hace 15 años, ¿sabes? De entrar por ese área. Sí, oye, un tema importante que estás comentando hace un momento, el tema de la ciberseguridad. Sí, desgraciadamente ahora tenemos que desconfiar de absolutamente todo. Efectivamente. Pero a estos niveles en los que estás es increíblemente superior, digo, no es lo mismo que te robe tu cuenta de WhatsApp por un enlace que te envían, a los problemas que puede tener en tu empresa un ataque de DOS, por ejemplo. La cosa es que lo más curioso de los mayores incidentes que conocemos o que han pasado alrededor de nuestros clientes o que han sufrido nuestros clientes, casi nunca vienen por fallos de diseño, vienen por la parte más débil que tiene todos los desarrollos, que se llama el ser humano. Somos el punto de entrada de todos los hackers. Da igual que trabajes con OSINT, que metas a 4 personas trabajando de certificados en las distintas certificaciones, Blue Hat, Red Hat, todos los equipos. Como haya una persona que no tenga claro
qué es la ciberseguridad y que la ciberseguridad empieza por uno mismo, no hay nada que hacer. Es que no hay nada que hacer. O sea, yo os recomiendo a todo el mundo, a todos los compañeros de Latinoamérica, que se metan en el INCIBE, que es la página de española. Hacen un trabajo espectacular, tienen cursos de formación sobre todo y de certificaciones, son buenísimos y es importante que nos formemos ahí, porque es que lo digo, es que se nos olvida. Es decir, es raro la persona que no conocen a alguien que le han estafado, a alguien que le han entrado a la página web, alguien. Entonces, es muy importante a nivel nuestro. Claro. Gracias a Dios por lo mismo, a nivel de desarrollo y demás, creo que Europa y en especial en este caso España tiene unos protocolos que si los cumple normalmente nunca va a estar cubierto al 100%, eso lo sabemos, pero que vas a tener ciertas seguridades, empresas que tienen certificaciones como el Esquema Nacional de Seguridad en España, que son unos protocolos bastante estrictos, y hay muchas cosas que a día de hoy se está haciendo. A nivel de desarrollo, muy importante seguir las recomendaciones, pero ¿cuál es el gran problema que se están enfrentando hoy día los clientes? La inteligencia artificial. Okay. Los ataques son muy bestias, siempre el hacker, bueno, hacker está mal dicho, perdón, la persona, porque claro, porque hacker también hay hackers que son buenos, la persona que va con malicia hacia el ataque siempre va a ir por delante de los que intentamos solventar los problemas. Entonces en ese área la verdad que se está haciendo mucha inversión y yo creo que la mayor, aparte del diseño, repito, del software, de los desarrolladores, por favor que tengan mucho cuidado. Lo más importante y yo creo que lo más común que se puede decir es cuidado a todos los usuarios. No utilizar la misma contraseña. Es una cosa muy sencilla. Sé que parece, o sea, todo el mundo, vale, no, es que tengo una contraseña que tiene *, número, tal, pero tengo la misma contraseña para todos los servicios. Eso es un problema. Si consigues romper esa base de datos, tienes comprometido todos tus servicios. Existen muchas llaves de seguridad. Windows ofrece llaves de seguridad, Chrome, tal. Utiliza una contraseña por cada servicio. Son recomendaciones más técnicas, pero que parecen absurdas, pero sigue pasando. No te quiero decir la de vez, por ejemplo, cuando trabajas en entidades financieras, yo te sé decir por lo menos 5 o 6, en las cuales todos los que están trabajando dentro tienen que cambiar la contraseña mensualmente. ¿Vale? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hacer que cambie la gente la contraseña mensualmente es lo primero que va a hacer que te craqueen o que te sean rápido de romper la contraseña. Sí. Si alguien que me está escuchando, que esté escuchando tu podcast, ha trabajado en una consultora grande o un banco grande o una aseguradora grande que hace esta política de cambiar la contraseña mensualmente, simplemente hago una pregunta al aire. ¿Cuánta gente tiene la contraseña diciembre de 2025 y después pasa a enero 2026 y después pasa la contraseña a febrero 2026 y después pasa la contraseña a marzo? Me refiero, cuidado con esas contraseñas, porque yo entiendo que es muy difícil aprenderse contraseñas nuevas, pero al final esa política o esa forma de hacer es tan parecido como cuando hace 10 años todo el mundo tenía la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sí. Estamos en empresas, estamos en lugares. Cuidado, porque la seguridad es muy importante. Conozco una compañera mía que estuvo trabajando en una empresa cotizada que le robaron 1 millón de euros. 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque se filtraron en el correo de la administrativa. Sí. ¿Sabes? Entonces, esto me lo comentó ella, obviamente con toda la privacidad del mundo, pero sigo diciendo, por mucha privacidad que le metamos y mucha seguridad, aquí el mayor problema que tenemos somos las personas. Entonces, en ese punto, a las grandes empresas que inviertan, a las pequeñas empresas que se asesoren bien y que tomen las medidas básicas, que yo creo que con las medidas básicas una empresa, una pyme, está medianamente cubierta. Siempre va a haber una ranura por la que se pueda colar una persona que quiera robarte, pero bueno, siguiendo ciertos protocolos va a tener bastante seguridad, pero sobre todo es la educación y la formación de las personas que trabajamos con las tecnologías. En un móvil hoy día tienes tu vida y nos siguen robando las contraseñas del móvil. Sí, literal, justo ayer me buscaron. Oye, es que le sacaron el chip al teléfono y se llevaron las tarjetas. Le dejaron el teléfono ahí. Y a través del teléfono hicieron confirmaron las compras digitales que puedo hacer. A nosotros, dentro de nuestra empresa, nos robaron una nómina. Wow. ¿Y cómo nos robaron? Tan sencillo como que alguien se hizo pasar, ¿sabes? Había entrado un compañero nuevo en la empresa. Uh-huh. Gracias a LinkedIn supongo que encontrarían cuál es la relación que tenemos los compañeros de la empresa. Esta persona se había incorporado hace poco, mandaron un correo
haciéndose pasar por esta persona, diciendo al equipo de administración que le cambiaran en la cuenta corriente donde se ingresaba la nómina. Claro, nombre de la persona, hubo un despiste humano y al final, tal. Entonces al final tuvo una denuncia tal y cual para poder recuperar ese dinero. Pero cualquier cosa, es decir, a la mínima que desconfíes, pregunta, llama por teléfono, manda un mail o manda un SMS, o sea, es decir, algo que por el canal distinto en el que te hayan contactado. Básico. Si te contacta por WhatsApp, llama a esa persona. Si me contacta por mail, manda un WhatsApp. Sí, o sea, es decir, ve cambiando los canales para comprobar que esa persona es la correcta. Y luego lo más complejo o lo más difícil que hace la gente es eso, confirmar. Confiamos en que es el canal porque el que siempre nos comunicamos, no voy a usar otro más. No. ¿Hay algún otro problema de seguridad que sea común o frecuente? Yo creo que los mayores problemas de seguridad a nivel de empresas que encontramos es la falta de firewall, o sea, es decir, muchísimo ataque 2, los ataques 2. Lo que pasa es que es verdad que ya hay muchas herramientas que consiguen frenar los ataques 2, pero es lo que me refiero, mucha gente que no lo contrata, ¿no? Por ejemplo, plataformas como Cloudflare, pues mira, contratando Cloudflare, pues ya quieras que no te tienes una barrera contra los ataques 2. Yo creo que sería lo principal eso. Y después el tema de las actualizaciones de Windows, ahora que Microsoft nos ha obligado a todo y no a Windows 11, pero todo el mundo recordamos el ransomware que afectó a todo el mundo, pero volvemos a lo mismo, al final alguien ha dado un link, alguien ha dado algún lugar, pero yo creo que a nivel común los mayores errores, los mayores problemas que nos encontramos son 2 y ransomware y algún tipo de robar contraseña, que entre en algún lugar, también configuraciones, pero algo es más normal. Y después creo que ya quitando empresas, sino que a todo el mundo nos pasa phishing. Yo creo que es raro los profesionales que nos llega todos los días 1 o 2 intentos de phishing de algún correo, de métete en el banco o lo que te comento, ingrésame la nómina aquí. Sí, exacto. Oye, y pasando ya a otro tema después de los asuntos de ciberseguridad, temas de innovación. Veo en tu blog que hablan sobre innovación, lo cual a mí me llena mucho de esperanza. Por ejemplo, tienes este artículo de realidad aumentada en la vida cotidiana, pero ¿cómo funciona de parte de ustedes el tema de innovación hacia el cliente? Y bueno, Pues también ustedes, ¿cómo lo hacen? Bueno, nuestra parte, la parte de innovación, hasta cierto punto ha venido un poco de manera orgánica, porque al final lo que te comento, al trabajar con grandes empresas, son las propias grandes empresas las que te hacen solicitudes de... nosotros, por ejemplo, participamos, no recuerdo, yo personalmente con temas de blockchain. Entonces, claro, te van pidiendo ellos las nuevas tecnologías. Entonces, esa parte la tenemos como un poco orgánica. Cuando son cosas que no solicitan estos tipos de clientes, como puede ser tema de realidad aumentada, o bueno, en este caso tema de la IA, pero bueno, los modelos de IA pues hay ciertos puntos que son distintos. Es un poco los perfiles que tenemos en la empresa. Bueno, suena un poco el término, no es despectivo obviamente, pero somos friki. O sea, a mí me gusta el trabajo que hago. Por desgracia hace mucho que dejé de programar, pero a mí me gusta la tecnología. Disfruto de la tecnología y me gusta estar al día de la tecnología. La inmensa mayoría, por no decirte todos los trabajadores de Vermo, son de este palo. Entonces al final tenemos unas relaciones de, oye, ¿escuchaste esta tecnología? Oye, ¿viste la nueva versión de? ¿O viste? Entonces, claro, ahí hay mucho eso. Yo siempre pongo en el año, cuando dio el boom, el Bitcoin, el boom me refiero de la primera vez que todo el mundo a nivel global habló del Bitcoin. Sí. Yo recuerdo que busqué un correo y de un compañero mío, de justamente la empresa esta de Cedian, un muy buen amigo mío, Samuel Martínez, tenía un correo suyo diciéndonos en 2011 a un compañero y a mí que si invertíamos en Bitcoin, que había escuchado hablar de una cosa que había, de una plataforma que tal, y tengo el correo guardado, y no invertimos porque en ese momento para invertir hacía falta meter dinero en una cuenta corriente y esperar que alguien te mandara un código. Digo, hombre, como estafa me parece buenísima, ¿sabes? Porque es que ni siquiera hay una pasarela de pago, ¿eh? Tú méteme dinero en mi cuenta que yo te mando un código que ahora mismo no sirve para nada, pero en un futuro puede que sirva, ¿sabes? Pero a ese punto, es decir, escuchamos cosas de foros, entonces siempre ha habido esa parte de tecnología es la de estar al día, ¿no? Y después, una vez que eso, ¿cómo trasladarlo a un cliente? Pues un poco con el mismo proceso que el que hemos dicho al comienzo de la transformación digital. Nos tenemos que sentar con ellos. Y lo primero es saber
en qué punto están. Y una vez que estén en el punto es, vale, ¿dónde queréis llegar aquí? Y ahí es cuando tú ya tienes que entrar y decir, vale, podéis llegar aquí, creo que tenéis un nivel de madurez en la empresa en la cual podéis asumir una nueva tecnología de manera eficiente, no por modas. No nos gusta el montar un metaverso que mañana se cierre. No tiene ningún tipo de sentido. Si hacer una inversión en metaverso y que a los 6 meses nadie utilice el metaverso, pues dinero tirado. ¿Sabes? Entonces, en ese punto es el análisis previo que tenemos que hacer con ellos, de en qué momento está. Y una vez que estamos ahí es, mira, existe esto, creemos que se puede sacar esta vertiente. Obviamente, qué personas de tu equipo y qué presupuesto se va a dedicar a esto, porque esto va a hacer falta que tenga un seguimiento. Y hacer un planteamiento, sobre todo yo creo que hay que ser honesto y hacer un planteamiento realista. Y a partir de ahí, pues ya intentar encontrar un punto de conexión con el cliente y que de verdad el cliente vea la ventaja. Claro. Pues, ¿qué te parece si vamos a la sección de el comercial descarado? Aquí es donde mi invitado, José Carlos Navarro, director de operaciones de Vermont Solutions, pues nos va a platicar de, pues, si hay ofertas de trabajo o si hay algún cliente, hay algún producto, algún servicio, etcétera, etcétera. Todo lo que nos quieras platicar a nivel comercial de Vermont Solutions, pues tenemos 10 minutitos para hablar de ello. Pues perfecto, pues mira, en primer lugar, comentar que cualquier empresa que a día de hoy de verdad se esté planteando una transformación digital, sé que a lo mejor la palabra que están escuchando a nivel interno no es transformación digital y muchas veces son problemas, pero si de verdad estáis buscando la solución a un problema, os recomiendo que nos contactéis. Lo dicho, por parte nuestra vamos a hacer un assessment gratuito. Tenemos un equipo que está especializado en saber exactamente por dónde podemos tirar y nuestro objetivo es siempre intentar establecer relaciones a largo tiempo. O sea, no nos vale para nada clientes que nos duren un solo proyecto. De hecho, yo te diría que el 80% de los clientes que tenemos llevamos trabajando más de 7 años y eso es una tasa de éxito para nosotros porque al final lo que quiere decir es que vamos creciendo con ellos. Eso a nivel de los clientes. Si tenéis un proceso que habéis normalizado, que eso también pasa mucho, oye, un proceso que tarda 5 horas y lo lanzamos por la noche, o no podemos hacer una oferta comercial porque los datos se consolidan el sábado, estamos en 2025, los datos tienen que estar disponibles ya y los procesos no pueden tardar 1 hora ni pueden tener una ventana específica para lanzarse para que no molesten. Tienen que ser cosas que sean dinámicas y se adapten al negocio. El negocio nunca se debe adaptar a la tecnología. Es la tecnología la que se tiene que adaptar al negocio. Eso en primer lugar para los clientes. Para los estudiantes, que ahora a día de hoy hay mucha gente hablando del vibe coding, de que los desarrolladores van a desaparecer, no van a desaparecer. Igual que hace 4 años hubo un boom y con todo mi respeto hasta los psicólogos se metían a programar. Eso no quiere decir ni que todo el mundo pueda programar, ni que para mañana vaya a morir toda la programación. Lo único que va a hacer falta es que nos especialicemos. Puede que la inteligencia artificial nos ayude a programar, pero la inteligencia artificial no sabe qué programar. Hace falta que tú le des la arquitectura, que tú sepas qué es lo normal. Y después una cosa muy importante, la inteligencia artificial no va a mantener tu código. O sea, es decir, hoy tú puedes hacer una cosa en 5 minutos utilizando bytecoding o metiéndote en Make o con ChatGPT. Cuando mañana haga falta un mantenimiento de ese código, te hace falta entender el código, por qué se hizo ese código y cómo evolucionar el código. Y en eso, a día de hoy, lo hacemos las personas. Todos los estudiantes de ingeniería, todos los estudiantes que les gusta la información, la informática, la programación, inteligencia artificial, formaros en inteligencia artificial, utilizar la inteligencia artificial. Es absurdo no utilizar una herramienta. Nunca seré de los que salía, o sea, había una imagen muy clara de los profesores de universidad criticando que se utilizaran calculadoras. Esto es lo mismo. Pero nunca olvidéis que lo importante es quién utiliza la inteligencia artificial. Y después, no quiere decir que la inteligencia artificial, que ChatGPT siempre tenga la razón. Es otra cosa muy importante, ¿vale? Lo digo porque yo creo que hay una degradación ahí de servicios, ¿no? Antes tú buscabas la información y tenías que buscarla y ibas a buscar a la persona a la que confiabas. Después llegó Google, tú ya te crees lo que te diga Google, sea verdad o no sea verdad, pero te crees lo que diga Google. De ahí viene todo el tema de las fake news y demás. Uh-huh. Y estamos en un momento en el cual ya no es la información, es el razonamiento, decía los estudiantes. Y dicho esto, si algún estudiante de verdad quiere crecer en temas de
de IA, en temas de HPC, en lo que hay detrás, en lo que hay debajo y lo que de verdad está moviendo este mundo, que nos contacte, que nosotros estamos abiertos a nuevas contrataciones y de hecho ahora estamos creando un nuevo equipo, justamente antes de este podcast estaba hablando con ellos, vamos a crear un nuevo equipo bastante fuerte de blockchain, porque vamos a empezar a trabajar, ya habíamos trabajado de manera puntual, pero tenemos un proyecto de larga duración de blockchain. Todas las personas que estén interesadas en eso, que contacten con nosotros, que estamos buscando profesionales que de verdad quieran aprender y que de verdad quieran hacer cosas. Y después, a cualquier empresa pequeña que quiera hacer un nuevo desarrollo, que no sepa por dónde guiarse y demás, tenéis abierto nuestro correo, josecarlo.navarro@vermosolution.com, que me hagan las consultas que quieran, que contacten conmigo por LinkedIn, que sigan nuestro contenido y de verdad que nosotros, yo creo que lo que más disfrutamos cuando ayudamos a empresas y ayudamos a personas y vemos que la tecnología le está ayudando y que de verdad ha sido un éxito para nosotros el que han adoptado una tecnología y no la dejan de lado. Yo creo que con eso, poco más que decir. No, está súper bien y me llama mucho la atención esto del vibe coding, justamente, que lo estás tocando. Sí, porque yo lo entiendo, o sea, al final es lógico, de hecho más, a mí me gusta, me parece una cosa que facilita la creación de un MVP rápido, facilita hacer un diseño rápido y aparte acerca mucho. A mí hay una palabra que odio, porque he trabajado mucho con temas de startup y demás, que es democratización, ¿no? Ahora Sí. todo es democrático. ¿Sabes? Sí, me refiero, muchas veces dices tú, la democratización ha hecho que a lo mejor, con todo mi respeto, un cantante de trap que no sabe cantar, pues venda lo mismo que Luis Miguel, por poner un ejemplo, porque hemos democratizado hasta el talento. Entonces por eso no me gusta esa palabra, pero sí me parece bien que se acerque a la tecnología al máximo y que al final una persona que tenga una idea tenga la posibilidad de desarrollarla. Pero no es lo mismo hacer una primera aproximación que de Exacto. verdad hacer un software. Es decir, todo el mundo, bueno, por lo menos mi generación, trabajó con los Sims, el programita este de juego. Eso no quiere decir que yo sepa hacer una casa ni diseñar una casa, ni tampoco quiere decir que yo sepa decorar una casa. Oye, me ha ayudado a acercarme, me ha ayudado a tener a lo mejor darle un poco más de forma a lo que quería. Pero después hay gente que sabe hacer esto. ¿Sabes? También lo veo bien como una puerta para que tú empieces y sigas aprendiendo en este lugar. Pero creo que se nos olvida muchas veces, aquí hay una curva que a mí me encanta, que es el Hype Cycle de Gartner, que es como las modas, ¿no? Y cómo después caen. Esto, la inteligencia artificial se va a quedar, la inteligencia generativa se quedará, los agentes de IA se van a quedar, pero quitémonos toda la paja o toda la espuma que hay encima y vamos a quedarnos con lo que de verdad nos va a aportar. No creo que el bytecoding vaya a quitar a todos los programadores. Sí, a lo mejor va a quitar a los programadores malos. Ahí sí te lo compro. Sí, bueno, es que no sé si a ti te ha pasado, pero de repente a mí me ha sucedido haciendo algo en Swift, que ya se inventó una librería o ya se inventó un método, inclusive cosas muy sencillas como hacer un episodio del podcast. De Sí, ya te repente hacen todo. bibliografía se la inventó y me dijo allí, me la inventé porque pues necesita quedar con lo que estás hablando. Justamente ayer leí un artículo de un problema que estaban teniendo con ChatGPT, me parecía bastante grave, que era que habían salido, no me acuerdo si eran 7, 8, no recuerdo el número, tampoco quiero decir un número que no sea real, de artículos de doctorados hablando sobre, a ver si recuerdo exactamente la palabra, pero creo que era algo así como molécula de degradación natural o átomo natural de degradación. No tenía mucho sentido, ¿vale? Es decir, era algo como típico nombre que se puede poner como para llenar, pero no tenía sentido. Y habían descubierto que venía porque en un primer documento, en una primera publicación de un doctorado, el lector del OCR había mezclado dos columnas. Entonces había una columna que terminaba en átomo y la de al lado ponía degradación natural. Él había cogido como degradación natural y había entendido que eso era un concepto. Y eran dos columnas. Pues se habían salido 7 investigaciones de después apoyándose en ese nuevo término. Es decir, para empezar ya sabemos que las 7 de después han utilizado ChatGPT para la investigación. Pero aparte es que ya está creando hasta ciertos términos por errores de programa. Bueno, por errores a la hora de leer. Cuidado con todo lo que dice ChatGPT, que no es verdad todo y que hay que tener una cabeza detrás. Hay una definición que a mí me encantó mucho cuando yo empecé a utilizar la inteligencia artificial, que era, es tu secretaria o tu secretario. Es decir, tú a tu secretaria o a tu becario
o becaria, le puedes, o a la persona que esté de práctica, le puedes pedir que haga la tarea que quiera. Pero es tu responsabilidad revisar que esté correcta. Que esté bien, sí. Entonces, me parece la mejor definición, porque si tú tienes una persona en práctica en tu empresa y le pides, hazme este informe, y tú sin leerlo, ese informe se lo das al cliente, si hay un error, la culpa es tuya, no es de la persona que esté en práctica, ni el becario, ni el estudiante, porque esa persona está practicando. Exacto, sí. Entonces, la responsabilidad es tuya. Pues tomémonos la inteligencia artificial igual. Te puede quitar el 80% del trabajo, pero por favor, dediquémonos a revisar las cosas. Y en programación, eso puede tener consecuencias fatales. Hablábamos de la ciberseguridad. Sí. Hazte un código y ponga a funcionar un código sin haberlo revisado antes a nivel de seguridad y a ver hasta dónde, qué coste puede tener de reputación para tu empresa. No, bueno, absolutamente todo, porque además, justo nos fiamos de todo esto. Y yo creo que descontextualizamos las noticias estas y toda esta opinión de que se acabaron los desarrolladores, ya todo mundo tiene el acceso, híjole, iba yo a decir la palabra que no te gusta, pero todo el mundo tiene acceso a... Es que, porque, a ver, que me parece una palabra que es muy descriptiva de la realidad, pero que al final te pones a escucharla tanta, y dices, pero es que a lo mejor muchas veces yo prefiero tener a alguien que sea por talento, por esfuerzo, ¿sabes? No quiero que todo el mundo pueda hacer algo. Quiero que lo hagan las personas que quieren hacerlo y pueden hacerlo, ¿sabes? Y tienen las capacidades de hacerlo. ¿Sabes? A mí una vez leí una cosa que me gustaba mucho, que era el tema de si tú estás en un avión y de repente te da un infarto, ¿tú qué prefieres? ¿Que te atienda un médico o que entre todos decidan qué hacer? Sí, exacto. Pues esto es lo mismo, es decir, una cosa es la democratización, que obviamente todo el mundo queremos vivir en un estado democrático, pero que en todos los aspectos ser democrático no es correcto. Hay gente que tiene una formación y otra que no la tiene, y yo quiero que me atienda el profesional que lo sabe. Claro. Sí. Sí, oye, está buenísimo esto. Oye, bueno, José Carlos Navarro, director de operaciones de Vermont Solutions, ¿qué tipo de empresas es tu ideal? ¿Con quiénes podemos conectarte? Y por el otro lado, para ir cerrando, ¿qué más nos puedes contar de Vermont Solutions? Las empresas con las que nosotros trabajamos normalmente trabajamos principalmente con empresas grandes, con grandes grupos y demás, pero actualmente también tenemos una nueva línea que estamos trabajando con medianas empresas. Okay. Yo creo que cualquier empresa que se plantee o que necesite hacer una migración a la nube o que necesite hacer ciertos cambios de cierto calado, puede contactar con nosotros. ¿Sabes? Y lo dicho, a lo mejor podemos colaborar o a lo mejor simplemente pues te podemos asesorar. O sea, es decir, nosotros nos gusta ayudar a todo el mundo porque una empresa pequeña hoy puede ser una empresa enorme mañana. Entonces, nos gusta intentar ayudar al máximo. Nuestro principal foco normalmente por el expertise que tenemos son aseguradoras y bancos. También trabajamos con constructoras, trabajamos con minería. Son normalmente gente que mueve mucha cantidad de datos y tienen procesos que de verdad tardan mucho tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, pequeñas empresas que quieran hacer nuevos desarrollos o startups que necesiten, por lo dicho, o sea, eres de un ámbito que no es nuestro, que no es tecnológico la construcción y tienes una idea, pues a lo mejor nosotros podemos ayudar a llevarla a cabo. Esos son principalmente los sectores. Y de Vermont Solutions, ¿qué decirte? Pues todo lo que te puedo decir de Vermont Solutions es bueno, que somos unos frikis que nos gustan la tecnología, que por encima de la tecnología seguimos pensando que estamos las personas que hay detrás, que creo que es lo que ponemos mucha voluntad a todo lo que hacemos y que buscamos tener relaciones de larga duración, que a nosotros no nos interesa hacer proyectitos cortos, sino lo que de verdad buscamos es encontrarnos de aquí a 10 años, volver a participar en tu podcast. Es decir, que tenemos una sede en toda Latinoamérica y no solamente Argentina, Chile y México, y decirte que tenemos una red de amigos o de clientes que llevan con nosotros trabajando pues 10 años. Eso es un poco nuestro foco y lo que de verdad buscamos. Bueno, pues esperamos que no pase tanto tiempo. Sí, he dicho 10 años, pero vamos a empezar con 5 porque a saber cómo terminan las cosas mañana, que a ver cómo se levantan aquí, nos van cambiando el tema de aranceles y demás, que ya no sabemos ni cuánto vamos a durar. Ya, ese es un tema. Pero bueno. En fin, pues ya hablaremos de eso en alguna otra ocasión y espero que regresen pronto al podcast y nos puedas contar más cosas de Vermont Solutions. Y pues que ya tengan más oficinas en toda Hispanoamérica y en Estados Unidos y que vayan a Canadá y también tengan allá. También.
No, a ver, la intención, ¿sabes? Y no solamente por el tema del crecimiento, creemos que el crecimiento tiene que ser ir a sitios donde de verdad podamos aportar algo. Claro. Es verdad que en Latinoamérica siempre nos ha tratado muy bien, yo creo que simplemente por cercanía que tenemos con España, el lenguaje, la forma de ser y demás, somos bastante cercanos, pero al final también nos damos cuenta y bueno, esto hay un estigma que tenemos muchas veces los latinos y los españoles, ¿no? Como que Estados Unidos son la élite, Alemania son la élite, pues ya vienen a preguntarnos cosas a nosotros. Los latinoamericanos son referentes en muchos temas de programación. A nosotros han venido americanos a darnos clases y han terminado contratándonos nosotros para que les demos clases a ellos, ¿sabes? En cosas de banca. Me refiero, ese estigma yo creo que ya lo hemos roto y yo creo que eso también nos va a ayudar a lo que tú dices. Si hace falta seguir por Estados Unidos, ir a Canadá y a donde nos necesiten. Pues hay que creerse lo que uno sabe y lo que uno vale, entonces. Efectivamente. Hay que ir por ahí. Pues bueno, José Carlos Navarro, director de operaciones de Vermont Solutions, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir pues todo lo que es tu empresa y toda esta charla sobre innovación, transformación digital, todos esos temas. No, un placer, Antonio. La verdad que ha sido un placer charlar contigo y siempre que quieras, pues me tiene disponible. Espero que la próxima vez incluso pueda ser de manera presencial. Sí, hay que echarnos ese tour gastronómico que platicamos. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Antonio, un placer. Dale, muchísimas gracias y pues gracias a todos ustedes por vernos y escucharnos en Spotify, en YouTube y en todos los lugares donde puedan escuchar su podcast. Sean buenos y nos vemos la próxima semana. Bye. Encantado, chao. Gracias por escuchar el podcast del Dr. Oso 101, un podcast sobre tecnología, psicología de marca y redes sociales.